¿Cómo estás? Voy a subir acá el volumen a esto. Eso, perfecto. ¿Cómo nos escuchan? Hagamos prueba de sonido de luz, cámara, acción. Súper, yo escucho ¿Cómo perfecto. estás, Ana? Bien, sí, yo también te escucho perfecto. No. Acá es como cuadrar esto que se me va como, se va como cayendo el. ¡Hola, Rosny! Listo, súper. Hola, Ana, qué rico, lo logramos. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por, estaba diciendo que las personas que se conectan aquí los miércoles, pues contamos con la generosidad de ustedes, que abren su corazón, que nos cuentan su historia de vida, que, y que todos, hola Paolita, y que todos pues podemos aprender unos de otros y no tenemos que vivir todo en carne propia y ayudarnos a avanzar en nuestra ampliación de conciencia en cada punto en el que cada uno esté en el momento de su vida. Ah, Entonces me parece que este espacio es lo que me hace feliz cada miércoles. Lo había pasado cada 15 días, te conté, sí. y, pero no gustó porque me hacía falta el de la mitad, el hueco de que, no, verdad que este miércoles no. Entonces dije, bueno, volvamos a cada 8 días que pues todos tenemos algo que compartir y algo que aprender y algo que contar, ¿cierto? Entonces, para todos, buenas noches. Hola Lore, hola a todos. Ed Masiri. Bueno, acá tenemos invitados de Ana, invitados míos, chévere, conózcanse, síganse, que para eso es este espacio también, para aumentar nuestra red, no solo virtual, sino real. Esto es también invitar a dar un paso más allá, a hacer contacto, a tener acción. Para los que están nuevos acá y no me conocen, mi nombre es Tatiana Sedano, yo soy coach existencial logoterapéutico, entonces me dedico a sentido de vida y autocuidado. Y en este espacio precisamente lo creé porque creo que todos tenemos estos aprendizajes en lo que es valioso para nosotros y en nuestro crecimiento. Y Ana está aquí, ya ella se va a presentar. Nosotras nos conocimos con las vueltas de la vida, en ese crecimiento, no tanto en el espiritual, sino en el virtual, en el digital, saliendo de esa ignorancia digital. Tuvimos la gran oportunidad de conocernos y bueno, yo creo que ahí las almas se van como juntando en su misión también. Entonces, Ana, gracias. Te dejo aquí para que te presentes y queremos saberlo todo. Vale. Nada, gracias a ti, Tati, por crear estos espacios. Yo creo firmemente en crear comunidad, ¿cierto? Yo creo que cada vez somos más las personas que estamos necesitando ese apoyo, pero nos cuesta un montón alzar la mano y decir, "Sí, me identifico o me ayudas o yo cómo voy a contar mi historia si creo que es la única que me ha pasado". De hecho, también por eso creamos, aparte, con otra persona con la que estoy trabajando también en proyectos muy bonitos, el tema de tejer tu mejor versión, ¿cierto? De hacer comunidad a partir de ahí, de acompañarnos, mujeres, hombres, adolescentes, o sea, no importa el género, la edad, Sí, no importa. sino personas que están en esta búsqueda del conocimiento. Entonces, bueno, maravilloso que hayas abierto este espacio y que estemos generando comunidad y reuniéndonos pues como para tocar temas que a todos nos competen. Mi nombre es Ana María Ruiz, para los que no me conocen. Quiero darles la bienvenida también a este espacio de Tati y agradecerles, como dice ella, muy generosamente por conectarse a esta hora, porque uno termina cansado del trabajo y me dice, ay, no, ya me quiero acostar, pero bueno, me voy a conectar a ver si de Y pronto... acá está haciendo frío, mírame, estoy con Juanita. Yo también. Ha hecho un frío tremendo todo el día. Pero finalmente es eso, yo creo que cuando uno se conecta y a uno le apasiona lo que hace, no importa la hora, no importa el clima, no importa absolutamente nada, uno es como que quiero este espacio para mí. Entonces, Sí, sí, sí. como dice Tati, mi nombre es Ana María Ruiz, terapeuta en bioneuroemoción. Me dedico y me especializo en el tema de las relaciones. Y las relaciones es un término muy amplio, pero finalmente es la relación que tenemos todos con nuestro entorno, con nuestro mundo exterior, pero sobre todo con nosotros mismos. Así que los acompañamientos, los talleres y todo lo que yo creo y organizo y estructuro va alineado como a este tema de las relaciones, ¿cierto? Porque todo el tiempo estamos en función de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro exterior, pero sobre todo
aprender a conocernos y aprender a entender quiénes somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, eso qué hay detrás de esos comportamientos, cuáles son mis emociones, cuáles son esos pensamientos que alimentan además esas emociones. Y bueno, en este gran camino nos conocimos, hicimos, digamos, como clic en todo este proceso virtual y digital de salir de la ignorancia, ¿cierto? Y además de esa visibilidad en la que a veces decíamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, nada, lancémonos y bueno, hoy estamos agradecidas de habernos encontrado y poder conectar nuestras vidas y nuestros caminos. Sí, Ana, qué delicia. Y bueno, vamos a arrancar aquí con esta historia de tu vida y esos hitos que finalmente te llevaron a encontrar lo valioso para este momento en el que estás en tu vida. Entonces, cuéntanos, esta Ana chiquita, esta Ana, ¿de dónde viene Ana? ¿De dónde viene Ana? ¿Dónde surgió Ana? Bueno, te voy a contar, la historia pues es súper extensa, ¿cierto? Entonces voy a hacer como eh, las cosas como muy puntuales que realmente puedan No, pero tranquila, aquí nadie tiene afán nunca. extender horas. Además, estamos aquí con Café Tío Conejo, que siempre les hablo. La vez pasada hablamos de Angélica Accesorios. Siempre nos gusta y me gusta en este espacio también promover emprendedores y gente que está haciendo cosas. Entonces, bueno, nos vamos tomando el cafecito y te escuchamos con calma y con amor. Vale, súper. Bueno, no, yo soy la mayor de dos hijos, papá y mamá, ¿cierto? Crecí en un hogar, digamos, tranquilo, aparentemente, y después entendí que no era tan tranquilo, porque se nos vuelve normal las situaciones que vivimos en nuestra infancia. Pero digamos que a grandes rasgos, deportista de alto rendimiento toda la vida, Deporte. hice patinaje artístico toda mi vida, Wow. a los 20 años decido, digamos, como ya entré a la universidad, no sé qué, ya no había tanto tiempo, quedo en embarazo de mi primer hijo, entonces, claro, pues el choque emocional, más toda la vivencia, más, no, pues ya cómo voy a patinar, ya me tengo que hacer cargo de mi hijo y demás, y me tocó un poco como crecer, ¿cierto?, aceleradamente. Para mí, toda la vida me viví, digamos, las situaciones que me pasaban, Tati, como con normal. Para mí todo era normal. Ser mamá joven. Pero por qué nos decías que creciendo en un hogar normal, pero a la larga no era tan normal? Porque yo creo que cada uno vive en su mundo, ¿cierto? Y lo que veíamos, lo que decíamos ahora de situaciones quizás en la cotidianidad que yo digo, ay no, yo cómo voy a decir que a mi papá le pasa esto, que mi papá se comporta así, o que mi mamá era así, o que yo vivía, o que yo sentía esto en mi casa, ¿Y pero en qué momento te diste cuenta? Porque pues uno normalmente está como chiquito, como claro, uno por que a ejemplo, veces no. en la infancia lo ve normal y uno dice, pues sí, esto es lo que hay, ¿cierto? Es como hace parte de la Sí. cotidianidad. Fue un hogar realmente muy bonito, pero mi papá tuvo unos episodios de alcoholismo muy fuertes, de maltrato emocional, de maltrato, más que de maltrato físico con nosotros, porque gracias a Dios no, pero sí era muy agresivo él en su comportamiento. Cuando se tomaba los tragos, entonces ya en la adolescencia eso me empezó a afectar mucho y yo decía, esto ya no es tan normal. O sea, el papá que yo veía chévere los fines de semana, súper alegre, porque él era una persona muy estricta, muy rígida en su, digamos, en su educación, ¿cierto? Muy inflexible a veces, pero para mí era normal y yo decía, no es que a mí no me da tal parte, a mí no me dan tal permiso, pero yo crecí en esa normalidad y como patinaba y era tan riguroso. Ah, eso te iba a decir, pero es que los deportistas de alto rendimiento, ¿a qué horas dicen voy para fiesta? O sea, o la piñata, o no sé, ¿desde qué edad estabas? Porque para ser deportista de alto rendimiento, pues le tuviste que haber dedicado tiempito. Sí, realmente eso era 24/7, o sea, yo entrenaba a 6 de la mañana, de 6 a 8, de ahí salía para el colegio, terminaba el colegio a las 4 de la tarde y volvía, entrenaba en la tarde, y finalmente, pues como esa rigurosidad, tanto en la casa como en el colegio que estudiaba, como en mi deporte, pues a mí se me convirtió la vida en un normal ser exigente, normal ser estricta, normal ser cumplida, normal ser milimétrica, normal vivir en el detalle, y eso fue construyendo parte de mi personalidad que hoy en día, como que cuando me veo en retrospectiva y obviamente ya les voy a contar un poco más del proceso a donde llegué hoy, finalmente yo dije, esta no era yo. O sea, yo en qué momento aprendí a hacer esta que claramente no era yo.
pero todo esto aprendido, digamos, como que se fue instalando. Pues como que todo el tiempo recibías instrucciones, ¿no? De todas maneras, si en tu casa de pronto eran exigentes, no sé si pues tus papás eran de pronto Muy radicales, pues estrictos, pues si siendo deportista de alto rendimiento, pues igual, porque tienes unos estándares, ¿no? Pues altos que cumplir todo el tiempo, pues obviamente para ti era como, ese es el mundo, solo así funciona el mundo. exacto, y eso yo creo que es lo que más rescato del haber abierto los ojos, aunque digamos mucho más adelante, ¿cierto? Realmente hace apenas 4 años, hace 3 años, como que me doy cuenta, No, sí, perfectamente, claro, sí. porque para Sí. mí se me convirtió en el normal. Entonces ahí como que voy uniendo, ¿cierto? Mi historia como con lo que le pasa a muchas de las personas con las que llegan a la consulta o a la terapia y es, no, es que esa soy yo soy así y es normal ser así. Es que el que tiene problemas es el otro. Y con respecto a ese tema de relacionamiento es muy charro porque la gente me dice, pero yo cómo voy a cambiar lo que he sido siempre. Si además mi mamá era así y yo soy igual a mi mamá, como quien dice, no tengo, Ah, sí, y mi abuelita también, y esto es imposible, esto es no tengo algo que es inevitable. y uno se va como identificando en ese quién soy y se va creyendo ese cuento de quién soy. Entonces nos ponemos como un vestido de un personaje donde yo era estricta, yo era rígida, yo era estructurada, yo era disciplinada, yo era inflexible, o sea, yo era esa persona, pero no eran más que comportamientos aprendidos. Luego, después de dejar digamos, el deporte, bueno, ya soy mamá, dime. Cuando, pero cuando quedas en embarazo, con respecto a eso, como tú misma, que pues que no, con esa rigidez y esto, ¿a ti te cuestionas, o sea, te pega duro? O sea, o es más como, bueno, mis papás, o sea, ¿qué pasa? Digamos que fue más el tema de defraudé a mis papás, pero yo lo asumí como todo, desde esa firmeza y desde esa fortaleza absolutamente tranquila, dije, listo, nada, vamos para adelante, delicioso, o sea, incluso yo me gocé y me viví esa Ay, qué chévere. etapa, aún siendo muy joven, como lo mejor que Pero no con esa angustia ni nada, sino pues ya, puedo. normal. Cero. O sea, como te digo, yo siempre he sido como en esta, digamos, personalidad aprendida, fue como de, llegó la situación buena, difícil, no difícil, es como que normal, y yo pasaba la página, como que sí, soy mamá, listo, seamos mamás. Y me montaba como en el personaje de lo que tengo que hacer, ¿cierto? Muy desde el resumen, desde la ejecución, desde hacerla. Páseme los requisitos que yo cumplo con todo eso. Así es. Es más, para mí yo sentía que como que nada me quedaba grande. Y no desde la soberbia, sino desde yo soy capaz, pues es que eso es normal, ¿cierto? Sí, sí. En una autoconfianza y en un autoconocimiento, creía yo, de esa soy yo, o sea, yo soy fuerte, valiente, capaz, berraca. Y todo eso me fue como llevando a resolver cosas en la vida desde la ejecución, desde el hacer. Entonces luego decido irme a vivir sola, ya empiezo la etapa laboral, termino la universidad. Y viene como todo un proceso de listo, esta fue la carrera que yo elegí, soy diseñadora industrial de profesión, ejercí 20 años esta profesión, 20 años, o sea, para mí era como mi vida, si esto, y uno va como en ese Claro. piloto automático, además, como que una cosa lo va llevando a la otra. Sí. Entonces, como que cuando yo, digamos, hace por ahí más o menos 5 años, empecé a sentir como una incomodidad. No, hace más. Bueno, sí, hace por ahí 5. Y yo decía, Ujú. yo qué quisiera hacer, yo qué quisiera, o sea, es que yo no quiero seguir haciendo lo mismo, porque me tocaba viajar mucho, me tocaba estar muy ausente. Bueno, entonces luego me caso, tengo otra hija, ¿cierto? Entonces yo dije, no, yo no quiero. Ah, tienes tu chiquis y no te casas ahí, sino que ya tú estás mamá soltera. Exacto, fui mamá soltera 8 años, a los 8 años me caso, ¿cierto? Con el papá de mi hija. No, sí, qué rico, una familia. Yo dije, bueno, ya no voy a viajar tanto, yo quiero empezar a mirar otras cosas, quiero estar más presente para ellos, porque con el mayor obviamente pues había que trabajar todo el tiempo y viajando pues no había como. ¿Y viajabas? ¿Por qué viajabas tanto? Porque donde yo trabajaba hacíamos todos los almacenes de cadena del país. Entonces yo tenía que viajar por todo el país haciendo Mm, almacenes y diseñando almacenes. O sea, teníamos toda una etapa de proceso, Verde. pero Es que sí, la verdad es que a mí me apasionaba. O sea, los diseñabas y después volvías para comprar. además, en la inauguración además nos daban descuento, entonces siempre. Tocaba, tocaba.
Y cuando yo me caso y digo, bueno, yo quiero empezar como otra vida, pero bueno, finalmente al poco tiempo de haberme casado, al poco tiempo de haber quedado en embarazo, al poco tiempo de haber nacido mi hija, eso fue supremamente rápido, fue en cuestión casi de 2 años o menos, me separo del papá de mi hija, ¿cierto? Fue una situación otra vez como que la vida me pone y me dice, a ver, venga, que es que si usted es tan guapa y tan berraca, trate de pasar la página a ver si puede. Bueno, con mi papá se murió también, o sea, es que me he saltado como cosas. Mi papá murió y fue un golpe muy, muy duro para mí porque yo era muy apegada a él. Pero eso también como que me puso los pies en la tierra y me dijo, no, venga, que es que usted que creía que era tan capaz y tan aguantadora y tan guapa, a ver si sola va a ser capaz, ¿cierto? Porque él era un apoyo importante en mi vida, a pesar de esa imagen que a veces yo tenía como de, ay, sí, a veces ponía problema, a veces tomaba, a veces no me gustaba en la adolescencia, me limitaba mucho, entonces yo me rebelaba, pero me rebelaba en silencio. Pero él estaba feliz con su nieto, cuando tú, sí, hablábamos algo de que él estaba, pues que tú tenías un temor por que él era tan estricto en la casa, pero que resultó sorprendentemente distinto la reacción de él. Total, él se volcó por completo a mi hijo mayor, a Mateo, y realmente yo creo que él le dio vida, o sea, él como que en un momento de su vida que estaba como tan, digamos, tan aburrido, tan perdido, tan llevado como en ese tema de alcohol, nació Mateo y fue como que la luz, o sea, como que, uy, no, yo ¿dónde estaba? O sea, entonces le devolvió para mí como sus años, sus últimos años de vida antes de que le diera un cáncer. Bueno, finalmente mi papá se muere y para mí fue como si se me hubiera desbaratado el mundo. Listo, doy yo nuevamente el paso adelante, paso la página. Tu Sí, mamá, tú vivías también con tu mamá. sí, pero yo ya me había ido a vivir sola. O sea, cuando yo inicié el No. trabajo, arranqué y me fui a vivir sola. Yo dije, no, quiero mi hogar, mi espacio, con mi hijo, con mis normas, con mis reglas, ¿cierto? Porque mi papá era muy estricto, pero mi mamá era muy laxa. Entonces siempre había, digamos, un Y tú distanciamiento. trabajando, pues el niño estaba... Y yo en la universidad, luego trabajando, entonces mi mamá decía una cosa, mi papá decía otra, entonces el muchachito no tenía ni idea quién realmente, ¿cierto? Era como la autoridad y yo dije, no, no, o sea, él no puede crecer como sin esta identidad, necesita su espacio, necesita sus normas, necesita sus reglas y bueno, decido irme a vivir sola a los 23 años. Luego entonces me caso con el papá de mi segunda hija, con Antonia, y como te digo, me separo muy corto tiempo, un tema complejo de una situación económica difícil, y finalmente pues esa fue la decisión y quedo yo nuevamente sola con otro hijo. Ahí. Yo decía como, no, otra vez, ¿qué es esto? Pero nada, no, vamos para adelante, yo puedo, yo soy capaz, y volvía y me ponía como esa armadura, ¿cierto? De hecho, yo Sí, cuento, veo que la capa de la coraza va como claro, bien, ya, sí, tortuga de 100 años. y tú sabes qué hay detrás de una tortuga de 100 años o dentro de esa tortuga de 100 años, es una vulnerabilidad total y absoluta, pero no Claro. necesitaba nada, yo qué fuerte, para adelante. Y recuerdo mucho, pues tengo unas frases muy ancladas en mi mente y es que vos sos una berraca, es que vos sos muy guapa, es que vos cómo haces, es que, y yo miraba, Y, y ay, uno por dentro, no, no. y es que ni siquiera, porque en medio de esa fortaleza, o sea, ese Sí, 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 es verdad, uno se lo repite. y ese Pues como que punto débil, lo yo, que tú dices, como, pero es que, ¿qué más hago? O sea, eso no es lo que hay que hacer. O sea, exacto, así, tal cual. Y yo era como, normal, ¿cuál pues berraca de qué? Pues sí, sí. eso era lo normal, lo lógico, lo que había que hacer. Sí, si no hago eso, pues no como y mi hijo no come. O sea, ¿cómo así? Exacto. Y yo venía en ese hacer, hay que resolver. Pues yo nunca he sido como de, ay, no, y entonces, y me estreso y me angustio y pienso, nada, yo he sido de resolver toda la vida. De resolver. La palabra es esa, resolver. Ver, y había que hacer, y había que seguir adelante, había que tomar decisiones rápidas, y yo no me podía quedar llorando eternamente, amén, porque pues, Sí. había que, No, es imposible, es imposible. Pues porque además todos los días hay que pagar cuentas, o sea, al acueducto, a Codesa, o sea, a ellos no les interesa saber si estás llorando, no estás llorando, o sea, la cuentica llega puntual. total. Entonces, desde ahí, bueno, yo seguí como con mi vida, y hace más o menos 5 años yo empiezo y digo, ay, no, yo no quiero llegar como a mis 50 haciendo lo mismo, viajando de esta manera. Bueno,
salgo de la empresa hace más o menos 7 años en la que trabajaba y decido emprender y montar mi, digamos, como mi emprendimiento desde el diseño, ¿cierto? Trabajé un año delicioso, sola, independiente, eso fue mejor. Llevabas 20 años. Llevaba 16 años en esa empresa, decido renunciar. 16 años, 3 meses, 2 días, 1 hora. Decido renunciar, eso fue para la familia, para Pero ¿cómo hiciste? Porque yo sí quiero hacer un alto ahí. O sea, ¿cómo hiciste? Porque claro, acá debe haber mucha gente que está en sus trabajos o en su rutina y así sea independiente o no. Cuando uno lleva mucho tiempo en una sola actividad, de repente pasa lo que tú estás diciendo de andar en automático, ¿sí? Sea lo que sea. Para el independiente el automático es un poco distinto. No es tan automático. Uno quiere llegar a ese punto. ¿Sí? Pero digamos que de todas maneras sí se generan unos hábitos porque uno genera unas rutinas. Entonces, pero ya desde el punto de vista del empleado, que es que uno ve que mucha gente se queja, no disfruta, no le encuentra sentido al trabajo, no, ¿sí? Y no siempre la solución es salir y emprender. Creen que la solución es salir y emprender porque ven que es un escenario fácil. Pero cuéntanos un poco qué fue lo que te empujó, qué fue lo que no te empujó, porque te sentiste fue atraída. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo de voy a ser independiente? O sea, porque finalmente diste ese salto, porque eso es un salto. Tati, ve, en ese momento, la verdad, yo sentía que mi techo de crecimiento laboral donde yo estaba había llegado a su fin, ¿cierto? Como que yo dije, este es mi cargo máximo, yo de aquí no puedo aspirar a nada más por la composición de la compañía, por cómo se daban las cosas, por cómo estaba estructurada y por, digamos, como por los lineamientos de cultura organizacional que había, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, ¿qué tan satisfecha estoy, cierto? Porque la verdad me apasionaba ese trabajo, lo viví, me lo gocé 15 años absolutamente feliz, pero yo llegué un día en el que me acuerdo muy bien en un diciembre y yo dije, yo ya no lo estoy disfrutando, algo pasa, Ujú. no me siento bien. Y empecé yo como a cuestionarme sin saber ni qué quería ni para dónde iba. Y recuerdo que mi jefe en ese momento, una persona que quiero con todo el corazón, me dijo, vete 8 días en diciembre, descansa, desconéctate, piensa qué quieres y vuelves. Y yo, no, es que no tengo vacaciones, no importa, yo te los regalo. Yo, ok, recuerdo que me fui de paseo con la familia, no sé qué, y no me preguntes a mí qué me pasó en esos 8 días, y yo llegué y le dije, me voy. ¿Pero qué vas a hacer? No sé. ¿Pero para dónde vas? No tengo ni idea. O sea, yo llegué a tal punto de La saturación. pregunta era, ¿a dónde fue? ¿Qué comió? ¿Qué te dieron? Yo llegué a tal punto de saturación que algo no está bien en mí, ¿cierto? Pero yo no me sentía definida, yo no sé, o sea, no Sí, había era una revisión de sentido, es lo que te estoy diciendo, como era como el sentido en el trabajo. y yo dije, yo estoy para cosas más grandes, yo quiero hacer más cosas, yo no, o sea, yo me sentía como limitada en mi hacer y vuelvo al hacer porque yo venía acostumbrada a hacer. Entonces yo dije, ok, Sí. había hablado con una prima, ella también estaba como aburrida en su trabajo, ella era diseñadora gráfica, y yo nada, ¿qué? Montemos esta empresa, no sé qué, listo, de una. O sea, así, en automático, impulsivamente, y me dijo, pero ¿cómo que te vas? No sé qué, le dije, sí, trabajo hasta marzo, me fui. Listo, yo trabajé hasta marzo, eh, y empezaron digamos, Mira, acá nos dicen, estoy en, maravilloso, dice Pausan, estoy en ese mismísimo punto. Pau, Aquí estamos listas para empujarte. Oh, Dios, Pau, espérate que se pone el mucho mejor, salto. porque de esa experiencia tuve un gran aprendizaje, ¿cierto? A mi historia de hoy, que ya voy a llegar allá. Y bueno, yo decido emprender, No hay afán, no corra, no hay afán. emprendí un año, absolutamente feliz, tranquila, En el mismo tema, en el mismo tema. en el mismo En tema, diseño, con tu prima. Ella se asomó para lanzarse al abismo y tú la jalaste. Venga, literal, hacemos la empresa. literal, porque además, pues yo era, digamos, sola con 2 hijos, ella tenía su marido, que si trabajaba o no trabajaba no había ningún problema, o sea, No le iba perfectamente. a faltar, pues, al menos la comida. Y entonces terminamos ese año y al final del año me empezó a coger a mí una angustia porque, bueno, en estos temas de diseño, digamos como que estamos todo un equipo con situaciones parecidas. Por aquí dice Laura. Bienvenida, Laura. Todos, creo que todos hemos por ahí.
Y yo creo que lo más bonito de esta historia, Tati, es eso, que la gente se conecta y que dice, "Ah, yo también, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y para dónde No cojo?" estoy sola. Y angustia y como que queremos como Pero que mira, sonreímos. la varita mágica, por favor, para mí. Es que sonreímos. Así es. Y yo creo que, bueno, al final de ese año me cogió una angustia desde lo económico, porque yo decía, mi hijo va a entrar a la universidad el año entrante, ¿yo de dónde voy a sacar? No. Espérate, ¿qué va a pasar? Yo ya no tengo un sueldo fijo. A partir de noviembre empiezan todas las personas a guardar la plata para bebérsela en diciembre, para parrapeársela. Y claro, todos estos procesos, digamos, no necesarios de remodelación de tiendas, de espacios comerciales, que era lo que yo me dedicaba, de diseño de marca, era como que no, ahora no hay Claro. presupuesto, no, los presupuestos ya se No, jugaron. sí, todo es para la fiesta de fin de año. En enero volvemos a conversar. Entonces eran unos meses que yo dije, Dios mío bendito, ¿yo qué voy a hacer? Y me cogió un pánico desde mi necesidad de control, desde mi necesidad de tener la estabilidad de lo que yo creía que era estabilidad, que era un sueldo fijo. eh, y empecé como en esa frecuencia a vibrar y me llaman de una empresa y me dicen, hay este trabajo disponible, me ganaba menos y yo dije, mío, Me agarro de ya, ahí. ya, esto fue. Llamé a mi prima y le dije, esta es la situación, no sé si me vas a odiar por el resto de la vida, pero, o sea, necesito Hasta como, el día de hoy no me habla, pero no importa. nos abanduramos con el alma. Y cuando yo digo, esto es mío y lo cojo, yo dije, al ¿En otro qué año fue eso? Pregunta Espinosa, cirujano, Jorge, hola. 2015, eso fue 2015. El año que migré para Canadá. eso fue en el año 2015 y mi prima me dijo, no, Ana, te entiendo perfectamente, tenés una casa y unos hijos que sostener, dale, adelante, si eso es lo que vos necesitas. Y yo era como que, yo no dormí esa semana y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, Porque en ese año fui, yo creo que lo digo abiertamente, la mujer más feliz de la vida. O sea, para mí ha sido el año más, de más conexión y de más paz. significativo. Sí. Y cuando yo decido volver a trabajar en una empresa, yo sabía que yo entraba en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo había querido. Ahí sí no te sentías atraída, sino empujada. Total, total. Y yo dije, esto no puede ser cierto, yo qué estoy haciendo aquí a la semana. Yo ni siquiera tuve inducción, a la semana yo ya estaba viajando por todo Centroamérica porque había que resolver un montón de cosas con unas tiendas. Y Yo dije, los niños. ¿yo qué hice? Si yo me salí del otro lado para no viajar, para estar con mis hijos y estoy viajando aún lejos, más tiempo, todas las semanas. Bueno, y empieza en esa etapa un montón de síntomas físicos. Me descubren disautonomía, me descubren, bueno, una enfermedad que nunca supieron que era. Dime. Profesor Girafales, ¿qué es disautonomía? Por favor, traducción, traducción. La disautonomía es una, digamos, una enfermedad. ¿Qué sentías? Cuéntanos qué sentías para que llegaran a, o sea, ¿por qué llegaste al médico? No, yo empecé, de tanto viajar, yo empecé a sentirme muy cansada, mareada, se me bajaba la presión y en algunos momentos hasta me desmayaba y perdía la conciencia en segundos, pero Y normalmente tú nunca te desmayabas. cero, jamás. Nada. Está fuerte, jamás. Se caía parada al lado de un árbol, ahí como recostada, pero nunca me vieron en el piso desmayada. Y, y entonces fui simplemente como donde el internista y le dije, mándame unos exámenes, yo me siento muy cansada, muy agotada. Me dijo, ¿qué te está pasando? Y yo siento esto, y me desmayo, y me mareo con mucha frecuencia, y no puedo estar mucho rato parada, porque siento que se me baja todo. Me dijo, te vamos a mandar un TIL test, que es el que determina la disautonomía, y yo te digo que yo entré, me pusieron, eso lo ponen a uno en una máquina así parado, te amarran, y yo hasta ahí me acuerdo. ¿Cómo así? Eso le dan a uno unas vueltas de una manera, pues le hacen tomar a uno como un ¿De líquido, pie? unas vueltas, es como una, sí, es como una camilla de pie, hazte de cuenta que te ponen en una camilla de pie y te amarran Ajá, para que no te vas a caer, obviamente, porque eso gira. Y me dijo, ajá. te desmayas, es porque estás, o sea, sufres de disautonomía. Yo no me puedo, Ah, ya. por ahí a la media hora ya me dieron un menjurje Pero ahí, como mejor desmayarse porque qué mareo. yo perdí la conciencia, perdí el conocimiento. Me dijo, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste
¿Te acuerdas cuando yo te estaba preguntando? O sea, yo borré literal cassette. ¿En serio? ¿Y eso da por exceso de estrés? Porque... Ah, Son de estas enfermedades diagnosticadas, igual que la fibromialgia, igual que estas enfermedades que están, digamos, ahora desde el sistema inmune, ¿cierto? Que es una manera del cuerpo defenderse, ataca el sistema inmune, pero no, finalmente no tienen, es como que no sabemos de qué da, no sabemos qué es lo ah, que... Eso es estrés. Y a hoy, esas enfermedades que no saben diagnosticar, eso es... es del estrés. Y es como, ah, la culpa es del estrés. Estás muy estresada, tienes que bajarle al estrés. Y uno es como, pues yo ni siquiera me sentía estresada. O sea, yo me sentía cansada de viajar, pero en el hacer no me sentía estresada. Luego de eso, entonces, bueno, me mandaron unas gotas, tienes que comer sal, tienes que tomar jugos cítricos cada que te bajes del avión. Entonces yo andaba con mis sobrecitos de sal, empecé a usar el tema de los aceites, que ahí fue cuando me conecté mucho con los aceites esenciales. Empecé primero Es que con son maravillosos. Empecé primero con Just, con el óleo 31 y me sirvió un montón. Y luego ya pues fui migrando y bueno, hoy trabajo ya con el tema de doTERRA y demás. Pero finalmente, después de Ay, eso, sí, yo trabajo con Just, se me... pero son lo máximo, porque de verdad son una alternativa y por eso también está este espacio también, porque es que hay alternativas de verdad que no son tomarnos las pastas, que no son, sino que nos ayudan también en el tema emocional, que pues de ahí también se deriva todo, ¿no? Y sabes qué, Tati, yo creo que son complementos. A veces la Sí. gente como que hay un aceite que me va a hacer, pero cuando tú entiendes que el bulbo olfatorio conecta tu mundo exterior con tu parte emocional, que es el cerebro límbico, a través de estas dos fosas nasales que tenemos, y cuando tú inhalas, automáticamente va a tu Sí. sistema límbico, que es donde están guardadas las emociones, tú dices, ay, wow. O sea, es que esto tiene todo el impacto del mundo y va directo a donde tiene que llegar. No, y es que uno lo vive, o sea, es que eso no es de convencer, sino es como vívelo, porque pues no es de aquí, no es una religión. Literal. O sea, si quieres sin probarlo, pues pruébalo. Sí, No, y sí finalmente solo, y es verdad, ayudan mucho. A mí también me ayudan mucho en mi duelo y en todo. Me han ayudado siempre. Eso es mi luego, botiquín. y luego viene, empieza por ahí a los 2 años, nuevamente a ver unos síntomas súper raros que ahí sí nunca supieron que tenía, nuevamente como estrés, ¿cierto? Pero, o sea, yo estaba, por decir así, y de repente yo sentía que se me empezaban a encalambrar las yemas de los dedos y me empezaba como un cosquilleo hacia arriba, hasta el hombro, y a mí se me ponían los brazos como si me los estuvieran cubriendo con cemento. O sea, yo no me podía mover. Se me paralizaban los brazos, las manos. Sí, o sea, sí, se te endurecía. Sí, pero yo, o sea, yo estaba, por ejemplo, así y así me quedaba. A mí, yo no, yo decía, voy a mover la muñeca, voy a mover la muñeca. No, es que la muñeca no me mueve. O sea, como si me hubieran echado cemento. Que tú intentas No, levantar y yo sí, decía, sí, sí. y me cogían unos ataques de angustia y de pánico, que yo en medio de una reunión yo era respirando para no llorar, porque yo decía, ¿qué tengo? O sea, Claro. es este miedo, o sea, este no es mi cuerpo, esta no soy yo. Me hicieron Sí. chequeos neurológicos, neurocirujanos, de yo no sé dónde, TAC, con contraste, todo perfecto, y hasta que el médico, el neurólogo me dijo, para mí es un tema de estrés. Además, Seguimos en la constante. me iba hasta la cabeza, o sea, me empezaba aquí, se me iban Como hasta... que susto. No, era una cosa, y yo decía, pues, ¿será que me voy a quedar paralizada? O sea, ¿qué es esto? Sí, sí, ¿qué me pasó? No me he caído, no, nada, ay, no, qué angustia. Bueno, y después yo dije, esto no, y yo ya venía como escuchándome más, entendiéndome más, conectándome más con lo que me estaba pasando, y yo dije, esto es una desconexión. O sea, mi cuerpo está manifestando una incoherencia con lo que yo quiero. Yo realmente no quiero estar acá. Y empecé a ser súper observadora de cuánto me daba y en qué situaciones me daba, y todas se relacionaban con situaciones en donde yo me sentía impotente, en donde yo no podía actuar, en donde yo no me podía mover como yo necesitaba moverme en mi área, ¿cierto? Porque no, Ujú. es que mandé a hacer tales avisos para tales tiendas. Ah, no, es que nos gastamos el presupuesto en otra cosa. No, o sea, no, no, Sí, ¿cómo sí. te, o sea, y Que no todo, tienes camino. exacto, entonces, y mira que todas las situaciones estaban alineadas a que yo no me pudiera mover. Claro. Entonces mi cuerpo estaba hablando literalmente lo que emocionalmente yo estaba sintiendo. Y ahí fue Sí, sí, cuando, sí. Te mostraba, te hizo toda la dramatización.
Y O ahí si fue, no lo has notado. oh, ¿qué estoy haciendo acá? Nuevamente, ¿cierto? Como que viene esa imagen de atrás a la cabeza de tengo que tomar una decisión, pero ya con el miedo aprendido, no puedo tomar una Sí, decisión. O sea, ya me fue mal. Ya, sí, o sea, sí, ya sé que puedo llegar a morir de hambre, ¿cierto? Desde lo sí, que tapa el inconsciente y desde lo que se vive el inconsciente. sí, sí. Que se pone dramático también un poco. Claro, y como lo coge literal, o sea, el que sintió antes es como que te vas a morir de hambre, o sea, no vas a tener con qué sobrevivir, pues tenés que coger el primer eh, bueno que aparezca, La ¿sí? primera oferta que tengas. Exacto. Sí, somatizó lo que no se entendía. Ujú, así es. Y finalmente, cuando llega pandemia con, como digo yo, con su maravilloso regalo, eh, Sí. empezó la compañía, no, entonces vamos a sacar a vacaciones, no, vamos a licencia no remunerada, no, vamos a, toman la decisión, mira, no vamos a hacer más tiendas, tu cargo es un cargo muy alto, es un cargo que en este momento no podemos sostener. Yo dije, ok, al otro día empecé a dormir perfecto, fui la mujer más feliz del mundo. Dije, ah, le dije a la gestión humana, gracias infinitas por haberme dado 5 años de trabajo y por haberme echado, porque no sabes el favor que me hiciste. Pero yo ya venía, ¿cierto? Desde antes de que llegara pues como este episodio de pandemia, cuestionándome, yo decía, yo quiero estudiar algo, yo quiero, no sé, me gustaba mucho el tema del coaching, me ha gustado siempre mucho el tema del relacionamiento con el otro, recuerdo que siempre me han buscado para que les diera consejos y yo decía, pero a mí la gente, ¿para qué me...? Pues no van, y se me sentaban en el puesto, en todos los trabajos que he tenido y me decían, ay Ana, ¿vos qué harías con gente que ni me conocía? Yo decía, ¿y esta por qué me viene? Yo, ¿cómo a saber? No tengo ni idea, o sea, pero terminaba escuchando, Porque cura no soy. yo terminaba escuchando a esa persona y no sé de dónde me salía como la frase perfecta, el comentario perfecto, y ella me decía, hice lo que me dijiste y me funcionó súper bien, y yo decía, maravilloso, pues bueno, siquiera, pero yo nunca me enganché como con eso y como que nunca le presté atención a eso. Y empecé, yo dije, ay, ¿será que estudio coaching? No, pero es que yo no quiero ser coach. No, psicología, no, no, yo a esta altura de la vida no estudio otra carrera ni a bala, o sea, a mí que me maten, pero ya. Y empecé como a buscar, Sí, empecé Pau. a verme, ¿cierto? Como en ese, quiero otra cosa, quiero migrar más allá, quiero encontrar mi propósito de vida, quiero saber quién soy, quiero saber Empatía. qué estoy haciendo aquí, y como con ese deseo de volverme a reencontrar, ¿cierto? Porque yo de alguna manera sí me sentía como que, ay, pues que esta no soy yo, pero porque estoy tan Sí, te estresada. había sido otra vez. Total. Y empecé y tuve la fortuna antes de pandemia de encontrarme con una herramienta que hoy trabajo casi que como una guía, ¿cierto? Que es el eneagrama de la personalidad. Me cambió la vida, me reencontré y dije, yo dónde estaba perdida en el bosque con la chinita y nadie me encontró. Acá Juan Sega Yonola dice Dharma y Pau dice empatía se llama. Sí, así es. Empatía. Y cuando yo me conecto con esa herramienta y me encuentro en mi personalidad y entiendo y miro en retrovisor y en retrospectiva mi vida y dije, me aprendí a hacer esto, creí que era esto, organicé y estructuré mi vida con base en lo que yo creía que era cuando yo realmente mi sentido de vida era ayudar, acompañar, servir, entregar y me devuelvo a mi infancia y dije, si yo recuerdo que yo quería ser la Madre Teresa de Calcuta, o sea, en un momento me perdí. Literal, yo me quería ir al África. Yo decía, me sueño ayudando a la gente, me sueño pudiéndolos acompañar, darles de mí y como Sí, que sí, sí. me llené por dentro con ese servicio y como con esa necesidad de estar para el otro, como despojada del ego, despojada de lo que yo creía que era, que me había aprendido desde esa rigurosidad, desde esa exigencia, desde esa fortaleza, desde esa yo soy capaz, desde ese a mí nada me importa, a mí nada me tumba, a mí nada me hace daño. Y fue como un baldado de agua fría, pero a la vez como una alegría en el corazón y dije, ya sé qué es lo que quiero hacer. Me quiero dedicar a estudiar la personalidad del ser humano. Y adicional, estaba viviendo con mi hija menor, que como yo la llamo en todo lo que publico, es... Dice, vivo, No, no es casualidad, Cristian. No, no, no. Menos entre tú y yo. Es Pau, pues, amiga. No es una amiga vieja, es una vieja amiga. maravilloso. Y estaba
en ese momento, cuando yo me encuentro conmigo viviendo una situación con mi hija menor, de mucho choque, de no entenderla, de yo decía, pero ¿por qué es así? ¿Pero por qué no puede ser yo como yo quiero, de la manera que a mí me gusta, organizadita, perfectica, no sé cómo? Ella es llamativa, extravagante, es un show, ella donde llega llama la atención, y yo decía, no, 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 en silencio, quietecita, juiciosita. Yo decía, Que por favor, cuesta compórtate. tanto. Y cuando, digamos que vivo esta herramienta en ese proceso, la entendí, la visualicé, la descubrí y dije, wow, Qué además maravilla. de ella, o sea, esta soy yo, esta es ella, y por eso estábamos tan, digamos, como tan distantes y tan alejadas y con tanto choque en función de yo entenderla, porque yo pretendía que ella fuera lo que yo quisiera que fuera. Y es Ujú. como que me abrió el mundo y dije, necesito saber más. Ahí sí dije, no me importa y tengo que estudiar, y arranqué a consumir conocimiento, lo que no está escrito, pero más que por entender desde la razón para poderlo poner en mí. Y yo decía, yo quiero es esto. Y entonces mi pareja me decía, no, pero entonces tú te tienes que poner a ver qué vas a hacer. Y yo nada, yo ya voy, ya sé qué voy a hacer, igual que el hacer me ha llevado siempre a ser resolutiva y a tomar las decisiones rápido. Yo qué, nada, yo voy a crear mi marca y no sé qué, y esto, y yo empecé a estructurar todo, y yo te digo que en un mes yo ya tenía todo montado. Marca, yo ya tenía mi Instagram, yo ya tenía lo que quería hacer, yo ya empecé a venderme y a promocionarme en este proceso con un solo conocimiento. Entonces empecé con gente conocida y yo le dije, no, yo le hago el eneagrama, y empecé solo con el eneagrama. Después Ah, vine. enneagrama, es que no nos has hablado de la herramienta. Pues cuéntanos de la herramienta un poquito. Ay, esto es una herramienta, Tati, maravillosa, es milenaria, ¿cierto? Y yo creo que cada vez más personas se conectan con eso. Aquí hay, en Medellín por lo menos hay una persona que lo ha trabajado hace mucho, que lo llaman el viajero interior. Es una herramienta que consta de 9 eneatipos o 9 huellas cerebrales o 9 tipos de comportamiento, donde todos los seres humanos cabemos ahí. Y cada uno tiene unas características, ¿cierto? En su luz y en su sombra. Sus luces es la motivación o lo que nos mueve a todos, ¿cierto? Y es lo que nos gusta hacer, eso que con lo que nos conectamos y con lo que nos apasiona desde la personalidad de cada uno. Y las sombras son esos miedos que de alguna manera nos impiden, nos hacen tener ciertos comportamientos. Y me gusta ser muy respetuosa y como muy responsable con esto, y es porque cuando uno habla de enneagrama la gente dice, ay, ¿tú qué número eres? Y yo bajo y digo, a ver, no somos un número, no somos una etiqueta, realmente somos 9, y eso es el, el como la bendición de lo que es el enneagrama, o como la característica principal cuando uno realmente ve el dibujo, ¿cierto? Que ese enneagrama que es 9, ¿cierto? Una figura con Ujú. es el círculo, porque finalmente somos el todo. Y somos el todo Claro. porque 9 comportamientos. Sí tenemos uno de esencia, uno marcado de quién es, digamos, como nuestro eje principal de característica de la personalidad, que la personalidad se conforma por temperamento y por Ujú. carácter, y a veces solemos confundirlos, decir, no, es que esta persona tiene un carácter fuerte, o es que tiene una personalidad débil, ¿cierto? Y lo generalizamos, pero realmente el temperamento nacemos con él, de genética, de esencia, de base, y el carácter lo vamos modificando, moldeando a través de nuestras experiencias. Entonces ahí fue cuando yo entendí y dije, ¡ah! Mi rigidez, mi Desde, estructura fue aprendida, y es mi carácter. desde sí, claro, desde la logoterapia, la personalidad trabaja, pues como se define la personalidad es el temperamento, el carácter, ¿cierto? Que es lo que acabas de mencionar. Y el tercero es la libertad de poder cambiar cualquiera de los dos, que es precisamente en lo que te volcaste finalmente. Y digamos que desde esta herramienta, para mí ha sido muy útil, bueno, no solo para conocerme, además porque todos los días uno está diciendo, ay, tengo este más arriba, tengo este más abajo, tengo este más desde la luz, tengo este más desde la sombra. De hecho, mis hijos me gozan mucho porque estos comportamientos de los que yo les hablo, de ser estricta, organizada, psicorrígida, cuadriculada, metódica, es muy si hablamos en términos de enneagrama, es el 1, ¿cierto? Es un 1 perfeccionista, que le gusta el detalle, que le gusta ser exigente, que no se permite fallar por nada del mundo. Entonces, si hablamos de su motivación es la disciplina, la autoexigencia, el ser intachable, el ser perfecto, pero su miedo más grande es fallar y equivocarse. Entonces, cuando yo entiendo, ¿cierto? Que finalmente mi carácter aprendido había sido ese uno tan fuerte, y yo dije, ¡oh!
estoy en mi miedo. O sea, ni siquiera estoy desde mi motivación, estoy desde mi miedo a equivocarme y por eso la inflexibilidad y por eso la rigidez y por eso paso la página Claro. para sentir que no me voy a equivocar. Rapidito, rapidito. Y empiezo a entender un montón de cosas que yo digo, wow, ¿qué es este nivel de información? Obviamente integrar todo eso es un proceso lento, de digestión lenta, pero finalmente fue muy bonito porque también empecé a ver en mi hija las luces, las sombras, empecé a entender a mi mamá, a mi papá, los conflictos que yo había tenido con ellos desde mi emoción, sin que ellos lo supieran, y yo dije, hicieron lo que pudieron. Ahí fue cuando empecé a entenderlos de una manera completamente diferente. Y Son humanos también. no, y a veces porque es que uno dice, pues sí, sí, todo el mundo se equivoca, pues, pero se te queda en la mente, o sea, en la parte racional. Pero cuando tú dices, No, wow, y porque todos los papás, y uno de pronto llega a ser un poco más duro, claro. porque siempre los tienen un nivel de perfección más alto. Claro, y cuando yo decía, ay, mi papá, no sé, en medio de su controlador, estaba actuando desde su miedo a no sentirse vulnerable. No, mi mamá cuando aplazaba las cosas, que era mi conflicto con ella todo el tiempo, entiendo que estaba en su miedo de no entrar en conflicto, entonces para no encarar las cosas las aplazaba. Y empiezo a entender yo todo esto con una lógica y Qué liberación. hacer clic y yo dije, pues maravillosa herramienta. O sea, para mí de verdad es como la gente que trabaja como con el tarot y las cartas y el horóscopo, yo, es como el tarot Sí, de la sí, vida. O sea, para mí es como claro. el tal. Y eso es muy bonito porque cuando tú empiezas además a ver desde dónde estás, a veces se me salen unos u otros y a veces el mío incluso está completamente opaco. Y mis hijos me gozan mucho y me dicen, ay, no, cuando empiezo así muy organizadita, porque todavía se me sale. Es que además uno no tiene que dejar de ser eso. Es No, no, simplemente no. consciente de qué es lo que está pasando. Ellos me dicen, ay, mami, estás muy uno en sombra. O sea, como ya, o sea, suficiente, demasiado estricta, demasiado... Estás muy uno en sombra. Ay, me encanta. Ay, me encanta este lenguaje. O a veces cuando empiezo, no, es que ustedes no me ayudan a mí. Ay, no, no, estás dos en sombra. O sea, en melodrama total, mal. Yo, Ay, pero es Ana, no te chistes. porque empieza a verse uno diferente y empieza a conocerse. Y en este camino, de, digamos, como de lo que tú decías, de conocernos es la clave, para mí eso yo creo que es fundamental. Y este fue, digamos, la primera herramienta que yo aprendí, la primera que empecé a aplicar, la primera que empecé a utilizar, pero la que siempre utilizo al principio y al final de los procesos de acompañamiento, porque me dan una idea muy clara de el problema con el que viene o la situación de conflicto con la que viene la persona. Como un diagnóstico Claro, y para un avance. Te puede dar evidencia de un avance o algo. claro, y yo digo, incluso yo ya soy capaz de decir, esta persona puede que sea esto, o puede que esté desde la sombra de este, pero finalmente como el proceso de autoconocimiento es personal, la persona tiene la posibilidad de decir, ¡ah! Con razón yo estoy así, porque estoy desde aquí y se identifica, que eso es lo que me gusta más de esta herramienta, porque no es como que te dicen a ti, es que tú, recuerdo a alguien que llegó a mi consulta hace un año más o menos, un chico, y me decía, yo sé que soy un 9, pues ni me hagas eso, que es que yo sé que, no, que yo soy un 9 y entonces pues, le dije, tranquilo, está muy bien, no hay problema. Al final del proceso lloraba y me decía, soy 2, y como así, me decías 2, y yo porque toda la vida me creí que era 9, le dije, porque la irresponsabilidad de quien te dice eres un 9 o de quien te dice es que tú eres grosero o de quien te dice es que tú te comportas de esta manera, uno que queda con esa etiqueta en la Sí, mente lo matiza de una vez y ya. y uno termina creyendo que es esa persona. Es que yo soy muy grosera. A mí toda Y la que vida. era el 9. Y a mí alguien le dijo, no es que tú eres un Pero 9. ¿qué significa ser 9? Bueno, un 9 es una persona que en su luz es una persona pacífica, tranquila, ecuánime, equilibrada, armónica, que busca negociar, que busca, digamos, como esa conciliación permanente. Pero en su sombra es el miedo a entrar en conflicto. Entonces, yo mejor me quedo callada para no decir nada, para qué vamos a enredar las cosas y ya están como más o menos bien. Entonces, por no entrar en un conflicto afuera, termina entrando en un conflicto interno consigo mismo porque después dice, ¿yo por qué no dije nada? ¿Por qué me quedé callada? ¿Por qué? Porque ese miedo a entrar en conflicto hace parte de su sombra. Ya, ya entiendo. Luego de esta herramienta, empiezo yo entonces a sentirme yo decía, ay, algo me está pasando, pero es que yo me siento como feliz, pero como que es esta emoción, pero ¿y qué más hay? Y como un niño chiquito literal en un parque de diversiones, yo decía, ¿para dónde cojo? O sea, para la montaña rusa, para los carritos chocones, o sea, yo decía, ¿qué más? ¿Qué más viene detrás de todo esto? Y empecé a abrir como todo esta, digamos, carpeta de posibilidades.
y todo me fue llegando súper bonito, con unas personas que hice la certificación en el tema de Enneagrama, me dijeron, hay una persona que trabaja el tema de emociones que es muy chévere, y dije, ay, emociones, bueno, yo emociones en la vida he sabido ni qué son, ni para qué sirven, ni cómo se comen, es más, a mí no me dejaban expresarlas porque va a llorar por eso, qué bobadas, boba, déjela, nada, ya, pase la página y siga que es que, entonces yo empecé y dije, ah, qué maravilla. Y entonces me certifico digamos, en emociones y en el manejo de emociones, en el rediseño realmente emocional de estados de ánimo poco conducentes a estados de ánimo conducentes, y me empiezo a meter en este cuento, y entonces, claro, todo lo que yo dije, ay, personalidad, ¿qué es esta maravilla? Mis emociones, ¿cómo? Y es que yo tengo lado luz de las emociones. Para mí toda la vida me dijeron, es que usted es muy brava, es que usted es una fiera, es que usted es muy grosera, es que a usted no le puede decir nada. Y yo me quedé, ¿cierto?, con esa etiqueta de... Y es que eso que tú dices de que la gente le dice es que usted es, o uno dice es que yo soy, no sé qué, no, uno está haciendo, porque es que si uno no lo habla desde el gerundio, pues entonces no tiene la posibilidad de cambiar. Entonces, no, estoy siendo grosero, discúlpame. ¿Sí? Pero no, es que yo soy grosero, o el otro, o usted es que es grosero, porque si no, y sobre todo con los hijos a veces le pasa a uno y entonces bloqueas porque no das la posibilidad de cambiar tampoco, o con uno mismo, en su mismo discurso. Total. Y ¿sabes qué fue lo mejor, Tati? Que cuando yo empecé a estudiar este tema de emociones, y me dice la persona, pues la coach con la que yo estaba estudiando, me dice, estábamos viendo la rabia, y yo decía, ay, la rabia. Sí, es que yo soy como brava, como grosera, como que todo me da rabia, como que intolerante, como cuando va sacando el lado luz de la rabia. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, necesito ponerme esta etiqueta el resto de mi vida. Y cada Firme aquí. rabia, claro, la conocemos como una emoción súper mala, súper, además en el género femenino está casi que prohibida, es como que si un hombre es bravo es un berraco, pero si una mujer es, cierto, y como que tenemos, además como que le ponemos género a esas emociones, o igual la tristeza de un hombre no puede llorar por nada del mundo, la Sí, mujer, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Se le y ha cuando, puesto género, tienes razón. y cuando encuentro ese lado luz de la rabia, te permite poner límites, ¡ah! Yo dije, lo necesito para vivir, o sea, necesito gotas de rabia, porque claro, en chorro se convierte en su lado sombra, pero yo dije, gotas de rabia para mi vida, maravilloso, porque me permite poner ese alto en el camino y decirle al otro, no quiero que pases mi límite, no quiero que hagas eso porque a mí me hace daño, o no quiero hacer eso porque no me genera comodidad. Y empiezo ese camino como de profundizar y de meterme en ese mar de emociones, de nadar, de ahogarme, de volver a salir y de volver a conectarme. Empiezo a entender mejor a mi hija, porque mi hija es absolutamente emocional. O sea, está un momento así y al otro así, y yo decía, ay, pero qué es ese show, pero qué es ese drama, pero no sé qué, y yo me ofuscaba y me enganchaba, y yo dije, wow, es que hace parte además de su personalidad, ¿cierto? Si hablamos del enneagrama, es un 4, una persona supremamente creativa, supremamente disruptiva, ¿cierto? Entonces ya entendí el por qué a ella le gustaba ser diferente, entendí por qué a ella le gustaba llamar la atención, porque realmente se sentía diferente y necesitaba ser el centro de atención, pero es emocional 200%. Yo dije, ah, ok, es normal. Ya no es que ella haga drama, realmente ella lo vive como un drama. Y empiezo a acompañarla también, a decirle, no te preocupes, hace parte de tu personalidad, está bien sentirse así, te puedes sentir angustiada, te puedes sentir triste, y Pero empezamos. deja el drama, por favor. Y no, y fue súper bacano porque empezamos a construir, a reconstruir una relación súper, Ah, ¿cuántos súper. años tiene tu hijita? Cumple 14 ahorita en agosto. Es toda una adolescente. Este proceso viene hace más de 2 años. Más o menos a los 11 empezamos con ese proceso. Sí, En que 10, tú ya la entendías, en que tú empezaste como, ok, ya, no me engancho. no, y más que no me engancho, ya ni siquiera me pasaba por la cabeza engancharme. Yo ya entendía Claro, su sí, sí, sí. emocionalidad, bueno, Lo vivías diferente. así es. Lo vivía diferente y eso empezó a generar, es como esa, bueno, ¿y qué hay detrás de las emociones? Y empecé a entender que la parte mental era fundamental. Entonces yo dije, ok, tengo este tema del comportamiento, tengo este tema emocional, pero la parte mental hace, digamos, como es la base, que es la única, la Mm, última que total. posiblemente uno descodifica en este proceso, pero finalmente es la que te arma todo. Lo que tú piensas genera tu emoción, y lo que tu emoción te dice es cómo tú te comportas. Entonces, como que fui a complementar esa parte, hice otra certificación en el tema de estructura mental, más allá del PNL, es
biodescodificación mental, ¿cierto? De todas las creencias limitantes, del guión mental personal que traemos escrito, que elegimos nosotros con la historia de nuestros padres. Luego, entonces, complemento y conecto muy bien con la certificación de bioreprogramación con Enrique Corbera, que para mí ha sido digamos, como lo que terminó como de hacer el cierre de todo este paquete. Y esa creo que me dio más duro que cualquier otra cosa que hubiera integrado en mí, porque me llevó a mi infancia, me llevó a esa parte de, ahí fue cuando yo dije, ay, y lo que yo creí que era normal en mi casa, ve que no era tan normal, y me generó este dolor, me generó este trauma, me generó esta sensación, me generó este bloqueo, esta creencia limitante que a hoy me está limitando, o sea, a hoy me está bloqueando y me está diciendo, ah, y es que usted va a cobrar eso por un taller, deberías cobrar menos, es más, lo deberías regalar, al principio, y yo dije, wow, este nivel, o sea, y esto viene de atrás, y esto tiene que ver no solamente con lo que yo creí, con lo que yo percibí, sino con lo que yo siento, con lo que yo valoro, con lo que... Y empiezo nuevamente como a quitarme capas de eso que yo creía aprendido, que me había servido un montón para darme cuenta que realmente no me servía para nada. Y es lo que yo llamo desaprender para volver a aprender. O sea, es despojarte de todo lo que tú crees que eres, de todo lo que tú crees que sabes, de todo lo que tú has avanzado. Te das cuenta que no eres nadie, que estás nuevamente en ceros y que tienes que seguir metiéndote hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y entre más adentro vas, más duele, más incomoda. Sí, te quitas nuevamente el caparazón, ¿no? Otra. Total. Es que volví a ponerme caparazón. Total. Y te digo, en este proceso de cambiar radicalmente de profesión, de empezar a mostrarme hacia mí, no hacia el resto, como una persona nueva, como una persona diferente, vienen esos picos emocionales, esas crisis de las que uno dice, ay, ¿será que vuelvo? ¿Será que no? Y vocecitas externas te dicen, pero entonces, pues, si este mes no has vendido tanto, si no tienes pacientes, pues puedes empezar a buscar otra vez trabajo. Y empieza todo eso otra vez como a revolver por allá y uno dice, ay, ¿será que sí? No, espérate que yo La estoy... voz de la ansiedad. No, voces internas y además externas, porque las personas que te Ah, acompañan claro. obviamente, es como que, Reales. no, y no te quieren ver sufrir, no quieren verte estresado, no quieren verte angustiado, entonces no, pero entonces busca algo que te dé estabilidad, desde lo que esa persona cree que es estabilidad, ¿cierto? Entonces uno empieza, ¿cierto? Claro, siempre todos hablan desde sus miedos y sus creencias, todos hablamos desde ese punto. Claro, y vuelven y surgen en uno. Y uno dice, no, pues yo ya lo he superado. Y vuelven y te salen y te hacen dudar y llega ese, digamos, ese síndrome del impostor del que todos hablamos, ese sabotador mental que traemos. De pronto sí es bueno que lo vayas pensando. Y empieza uno otra vez a dudar hasta que un día yo dije, a ver. ¿Qué pasa así? Hace tanto tiempo que por miedo a tu situación económica, tu tener que cumplir con tu responsabilidad, cogiste un trabajo, ya Sí. aprendiste, acuérdate, fue bien, entonces dije, ok, me voy a devolver, no, este es mi propósito, eso es lo que yo quiero, porque es que además la gente, yo siento que en este tema de redes sociales sobre todo se ve hoy mucho mostrar esa vida perfecta, no, sé coach y vive maravillosamente, sé No no sé sé de qué, dónde sacan eso, además. Las 3 claves para ser feliz, yo. ¿cómo? ¿Qué sé? Ya, o sea, necesito comprarlas. Y nadie se atreve a decirte, que yo creo que esta es la parte que más me gusta, de lo difícil que puede ser, pero también de lo gratificante y de lo bonito cuando tú te mantienes firme, no desde el ego, no desde llevarte el punto, no desde querer tener la razón, sino desde el convencimiento de lo que te mueve internamente. Y que cuando tú estás conectado Claro, dices, sí. como digo yo, es que yo puedo seguir haciendo esto el resto de mi vida, aunque no me paguen, porque es mi pasión. Sí, sí. Ah, Sea, sí. no me quiere pagar, tranquilo, no me importa, o sea, o sea, esto lo necesito para vivir. Sí, Desde, exacto, sí. y eso es lo que me parece chévere, Tati, como del proceso de crecimiento y de dar el paso y de atreverse, porque la gente dice, ay, pero es que si yo no tengo allá seguro que me van a dar, entonces yo cómo me voy a tirar al vacío. Y yo creo que la vida, yo me leí un libro de una persona que admiro mucho, no sé si lo tengo por aquí, que dice, ¿por qué no resistimos al cambio? Y es porque estamos mecanizados, absolutamente programados a que el cambio es perverso.
porque nos enseñaron toda la vida que lo que está bien es la estabilidad, que el cambio genera incertidumbre y que la incertidumbre está muy mal y que tener miedo es como si usted no lo sabe manejar, no, vea, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, 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 sí. Y un montón de creencias además y de dichos, ¿cierto? Que se convierten. ¿Cuántos matrimonios no duran así un montón de tiempo? Pero finalmente cuando tú te permites ser libre y decir, sí, y yo les voy a decir, yo tengo responsabilidades, tengo un hijo en la universidad, tengo la otra en el colegio, tengo una, o sea, cuentas, como tú decías al principio, Claro. pero yo digo, no importa. Pues es que así viviera sola. Pues tienes que comer y pagar dónde dormir, y en fin. Claro, pero digamos que uno solo se defiende más fácil, no sé, uno se vuelve para donde la mamá, uno va y se va de mochilero, quién sabe para dónde, o sea, tienes muchos, Sí, no, 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 ya con los hijos es diferente. claro, y uno se siente anclado a esos hijos y siente que son la responsabilidad, pero además de la responsabilidad, una carga de manera inconsciente. Pues para mí mis hijos no son carga, pero uno dice, no, ¿y cómo los voy a dejar solos? ¿Y cómo les voy a fallar? ¿Y cómo no voy a hacer esto? Y además, ¿cómo no van a ver esa mamá tan... No, Sí, no. siempre hay unas culpas irreales ahí que están constantemente. Pero yo creo que finalmente cuando uno dice, esto es lo mío y esto es lo que yo quiero ser, y se los digo mucho a mis hijos, ¿qué se sueñan ustedes haciendo? Ahora mi hijo está digamos, en la etapa en la que tiene que tomar decisiones de en qué hacer su práctica de la universidad. Yo le digo, ¿qué te conecta? ¿Qué te encanta? ¿Qué te apasiona? No que te va a dar plata, no, ¿qué te hace? Mm. Y ahí es como digamos, para mí el sentido de la vida es lo que a uno le hace feliz. Que uno sabe Claro, que que te es, conecta mente-corazón, o sea, donde tú ves lo valioso, donde te ves ahí creciendo, donde te ves dando, porque pienso que, y eso se ve mucho la gente que a veces pierde el sentido, que está como que, entonces creo que un primer ejercicio que es muy bueno hacer es servir. Entonces, hacer que sea una fundación, haga algo que simplemente dé, y ahí va surgiendo, porque es que también a veces estamos como enfrascados en un mundillo. eh, a veces es una burbuja realmente que está muy alejada de la realidad y no partimos tampoco del agradecimiento. Yo pienso que uno de los ejercicios más valiosos que puede haber en este proceso de crecimiento y ampliación de conciencia es el agradecimiento. Si uno de verdad lo hace, uno empieza a ver las bondades de ese ejercicio de cuando uno agradece, agradecer amanecer, agradecer el día, agradecer la noche, agradecer el cafecito que se está tomando, eh, cosas simples, el solo hecho de haber amanecido, porque pude no haber amanecido, ¿sí? Ya eso empieza como, bueno, bájele que todo está bien, o sea, porque es que las otras cuestiones nos suben la ansiedad y entonces no vemos y ahí sí nos desconectamos y así como le dices a tu hijo, ¿qué te conecta? O sea, ¿qué conecta mente, corazón? Es lo que finalmente es lo que nos lleva a entender nuestro sentido de vida que igual va cambiando y que igual el sentido de vida no es solamente una cosa, porque también, yendo a lo que decías de estos coaches que a veces aparecen no mágicos, eh, el sentido de vida y el propósito no se encuentra en una sola cosa, ¿no? A mí me ha sentido mis hijos, me ha sentido esto, me da mucho sentido, me ha sentido mi trabajo, me ha sentido otros 50 trabajos que tengo, me ha sentido, no sé, el libro, la tarde, dedicarme, ¿sí? Hablar con la gente. Entonces, hay muchas cosas que a uno le dan sentido en su momento, pero y eso va cambiando también con uno. Entonces, en el momento en que tú estabas empleada y que tú nos dijiste expresamente, fui feliz 15 años en ese trabajo, entonces tú tenía sentido en el trabajo hasta que dijiste, bueno, ya esto no está tan chévere. Y fuiste muy valiente porque muchas personas se quedan ahí patinando. Entonces, no encuentro sentido, eh, pero entonces estoy en ese dilema, estoy en el miedo, no tomo decisiones y la decisión, ojo, que no es solamente renuncio, me voy y me lanzo a ser independiente, no, pero sí es revisar el sentido, sí es tener la valentía, venga, yo estoy viendo todos los días acá, ¿sí? A mí me gusta hacer tal cosa y tal otra, ¿qué hago yo en mi trabajo? ¿Y qué puede ser parecido a lo que yo estoy haciendo? ¿Qué encuentro valioso? Y empezar a evaluar esto digamos, en las sesiones en las que nosotros trabajamos, pues trabajamos sentido en el trabajo y sentido de trabajo. Y es precisamente eso. No siempre es di el salto y me fui, sino que el salto es reencontrar sentido en donde estoy, que también
por la misma rutina, yo ya estoy viendo el paisaje igual. Entonces es como, bueno, me alejo un poquito y venga que a mí sí me gustaba, pero ¿qué era lo que me gustaba? Y empiezo como, bueno, si ya definitivamente no me conectó y yo ya no encontré sentido, pues hombre, ya habré revisado, ya fui responsable revisando, pues ya voy tomando otros caminos. Y eso, súper valioso que tú le puedas hablar en esos términos a tus hijos, porque para ellos, pues eso es una ganancia gigantesca. Y no es como, bueno, rapidito, no importa que le salga, pero ya lo primero que le salga, que pues es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y desde eso que dices, Tati, hay algo que me parece que es súper valioso y es, yo creo que a la mayoría nos educaron como con la palabra estabilidad como un gran valor que tenemos que buscar. Usted va a renunciar a la empresa, pero si usted está muy estable ahí, usted se va a separar, pero si es una relación estable, usted va a tomar un cambio distinto en su vida, pero si estabas también donde estabas, pero cómo te vas a ir de donde estás, ¿cierto? O sea, nos cuestionaron todo el tiempo, la estabilidad es te tenés que quedar quieto cuando la naturaleza humana, la naturaleza de vida es cambiante. O sea, somos seres humanos Sí, cambiantes todo el tiempo. Como amanecimos hoy, no vamos a amanecer mañana, ni amanecimos de ayer. acuerdo. Ni con el estado de ánimo, ni con la actitud, ni con la No cara. te bañarás dos veces en el mismo río. Esa es la razón de ese dicho. Total. Y entonces, por eso nos da tanto miedo, yo creo que dar saltos, ¿cierto? A ese vacío, que finalmente no es un vacío, es una aventura supremamente enriquecedora de vida y que yo animo a todas las personas cuando tienen miedo de hacer esos cambios. También me leí un libro súper chévere que dice, hazlo Sería aunque... anormal no sentir miedo. Y tiene mucho sentido porque es que el miedo lo aprendimos en el momento del parto. Es la primera emoción con la que nos conectamos. Cuando tú estás dentro del vientre, tienes todas tus necesidades garantizadas. Tu mamá te El alimenta, calorcito. calor, estás tranquilo, o sea, no tienes que moverte, estás en tu zona de confort. Cuando haces o sea, pasas o por el canal de parto o porque es una cesárea o lo que sea, es como que lo que va a venir no tengo ni idea cómo es, no sé qué va a pasar. Esa es la primera conexión con el Sí, bien. por eso lo primero no es una risa, sino un llanto. Y finalmente ese llanto luego viene es porque aparece la rabia de, hey, súper injusto, o sea, yo estaba adentro bien, venís y me sacás, además me cortás el cordón y yo para dónde cojo, o sea, súper injusto. Y, por eso, Ay, me imaginé toda la escena del bebé diciendo eso. y realmente las emociones las aprendemos ahí. Aunque traemos información de lo que la mamá puede sentir en nuestro embarazo o en la etapa pues, de gestación, finalmente nos conectamos con cada una de las emociones en ese proceso de nacimiento. Y el miedo conecta es con eso, con la incertidumbre, con el no tener el control, con el no saber qué va a pasar. Y como nos gusta tener todo fríamente calculado, organizado, estructurado, definido, pero a mí asegúreme que me va a pagar el resto de la vida para yo poderme... No, 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 nadie sabe nada. O sea, pero si usted no salta y si usted no da el paso y si usted no se atreve, como No digo lo yo, vas a ver tampoco. hágalo aún con miedo, porque es que el miedo no se le va a ir. Pero No, y sí, el miedo se necesita, el miedo te protege, el miedo no es malo, ajá, ¿sí? claro, El miedo es también reconocer que algo valioso puede estar en riesgo, pero, y el miedo lo necesitamos, o sea, no tenemos que ser todos locos, tenemos que estar felices y alegres, y entonces en qué momento nos ponemos alerta y en qué no, es que nosotros tenemos que tener unos niveles además de cortisol controlados, porque si no, entonces, pues fregados, o sea, cuando vamos a pasar la calle no nos va a importar, entonces, pues tampoco. Entonces el miedo es amigo, la duda es amiga, yo siempre le digo a la gente, la duda es amiga, los que están escogiendo carrera, los que están escogiendo, ¿y estás seguro? O sea, la duda es amiga, o sea, duda, piensa que cerraron esa facultad, o sea, con qué conectas, o sea, también qué te llama y qué te une. Ana, y hablemos un poco ya para ir cerrando, nosotros, muy bien, me parece. Yo quiero saber, y yo creo que acá también todos queremos saber, digamos, de estos ejercicios que tú has hecho con la gente, estos acompañamientos en temas, hablemos un poco del tema de salud. De pronto has tratado personas que tengan algún diagnóstico. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo han llegado? Y cuéntanos alguna experiencia que has tenido en donde se haya hecho el manejo y cómo se hace el manejo. Tati, digamos que ese es como el cierre, ¿cierto? De todo este bloque de los que yo les hablaba ahora, porque finalmente todos sufrimos de síntomas físicos. Y definitivamente desde lo que es la nueva medicina germánica, eh,
creada y desarrollada por un médico estupendo alemán, que es el doctor Hammer. Él habla de esto, habla de la biodescodificación del síntoma, y es porque todos nuestros síntomas o todas nuestras manifestaciones en nuestro cuerpo o en nuestra mente, porque hay enfermedades físicas, emocionales y mentales, ¿cierto? Como la ansiedad o como la depresión o como cualquier tipo de cáncer o un dolor de migraña o un dolor en el hombro, todo tiene que ver o todo está asociado a un conflicto en el pasado emocional no resuelto. Entonces, las personas, he acompañado personas con cáncer de ovario, de útero, he acompañado personas con fibromialgia, he acompañado personas con situaciones de colon complicadas, de inflamación permanente. Y es muy bonito porque cuando realmente encuentran el sentido, ¿cierto?, de para qué llega la enfermedad, porque además estamos, digamos, adoctrinados médicamente en que la enfermedad es mala, en que hay que erradicarla, en que hay que quitarla, pero no entendemos y no nos damos cuenta que realmente cuando aparece el síntoma es la etapa ya de reparación del conflicto. Es decir, ya cuando tienes el síntoma, ya. Es como cuando uno dice, ah, sí tiene O fiebre, sea, ya. cuando aparece el tumor, es la etapa ¿de qué? De reparación del conflicto. De reparación del conflicto. O cuando O tú sea, tienes. ya está como está sanando, ¿o qué? Empieza como a sanar y sale ese brote, por decir. Así es. Es decir, ¿cómo funciona? Hay 4 tipos de conflictos. El conflicto de supervivencia, que es el primero, ¿cierto? El necesito cuidarme para no morirme. Entonces hay unos órganos asociados a eso, ¿cierto? Entonces todo el aparato digestivo, todo el aparato Bueno, respiratorio y el aparato reproductor, porque esas son las 3 necesidades básicas del ser humano: comer, respirar y reproducirse. Todo lo que afecte digamos, como esas necesidades automáticamente se convierten en un conflicto de supervivencia. Ya obviamente uno tiene que entrar a detallar cuál parte del cuerpo, por qué, cuándo apareció todo para poder ir más profundo. Otro conflicto es el conflicto de desprotección, o sea, no sentirme protegido, que afecta todo el tema de los tejidos que abarcan los órganos, ¿cierto? Entonces, lo que son glándulas mamarias, todo el tejido mamario, la pleura que cubre los pulmones, el pericardio que cubre, que es la membrana que cubre el corazón, o sea, todo lo que es protección de esos órganos importantes. Otro conflicto es el conflicto de desvalorización, que digamos que ataca, por llamarlo de alguna manera, o se ve manifestado en todo nuestro sistema osteoarticular, tendones, músculos, huesos, todo lo que pase desde ahí. Dolores, esguinces, o sea, incluso los accidentes, aunque está pues como a veces uno dice, ay, ¿será que sí, será que no? Pero claro, uno dice, pero ¿por qué si un accidente no se quebró el pie y se quebró la mano? ¿Cierto? Entonces también tiene un sentido importante ahí. Y el último conflicto es un conflicto de relacionamiento con el otro, de pérdida de territorio, digamos, como de sentirse alejado y de sentirse rechazado de su propio territorio, que afecta otro tipo de órganos de marcar territorio, ¿cierto? Entonces, posiblemente el tema de la vejiga o el tema de los ojos, o sea, con qué visualizo o con qué yo estoy organizando mi territorio. Cuando tú entiendes que hay 4 conflictos y que hay 2 maneras de vivir esos conflictos en la etapa activa, ¿cierto? Que es cuando yo estoy sintiendo emocionalmente el biochoque o el choque emocional de lo que viví, y no necesariamente tiene que ser una cosa que uno diga, ¡ah, se murió! No. Vi que atropellaron un perrito, ya. O sea, mi inconsciente automáticamente genera una emoción, ¿cierto? O sea, pasa por la mente, luego crea una emoción, y esa emoción, si yo no la expreso, si yo, no sé, mi pareja me humilló, me trató súper mal, y eso es repetitivo, si yo no expreso el conflicto, si yo lo guardo, ¿cierto? Hay 3 características importantes para eso, y es, el conflicto tiene que ser dramático, o sea, tiene que ser fuerte, tiene que ser, digamos, vivido en soledad, y tiene que haber sido impactante, o sea, que tú no te lo esperaras, o sea, como desapercibido, que pasara pues como inesperado, sí, como, sí, para que pueda generar ese espontáneo. emocional y que empieces tú a generar. Entonces, ¿qué pasa? En los niveles de cortisol, en los niveles de adrenalina, en todas estas hormonas que empieza a generar el cuerpo cuando vivimos situaciones que nos estresan, que a veces uno no las percibe como estresantes, pero el inconsciente sí, empieza automáticamente a decirle al órgano asociado a ese conflicto que vivió, sea de pérdida de territorio, sea de desvalorización, ojo, que hay un problema. Entonces, siendo del conflicto, o se crea un tumor o se crea una úlcera. Entonces el cuerpo se va, digamos,
Cuando hay el conflicto para que genere el tumor, el conflicto se va comiendo esa parte. Pero cuando tú dices, ay, yo tan boba con esto que no sé qué, el cuerpo dice, vamos a reparar, porque se está consumiendo esa parte. Ejemplo, hígado. Ah, Ujú. entonces el almacenamiento de la grasa en el hígado, entonces el hígado graso, entonces el almacenamiento del amor, de la reserva, de o por supervivencia o por amor de mamá, o sea, hay que entrar a mirar obviamente qué pasó ahí, pero finalmente es, yo tengo que reparar eso, entonces empiezo a crear células nuevas, que es lo que es un tumor. Entonces cuando a ti te hacen exámenes te dicen, ¡ah! Es un tumor, hay que sacarlo. Automáticamente, sí, tú dices, listo, ay no, sí, siquiera antes de que me dé metástasis y un montón de cosas, pero el tumor es la célula regenerada, ¿cierto? De ese conflicto. Cuando sacas el tumor y cuando lo, digamos, como que lo eliminas, le estás diciendo al cuerpo, tienes algo mal, estás haciendo algo mal, y entonces dice, ay, pero me quitaron lo que yo había reparado, hay que volver a reparar. Entonces vuelve y produce tumor, o vuelve y produce Ok. metástasis, Y puede ser en otro lado. porque el conflicto que se vivió fue en otro lado, o sea, me atacaron, o sea, Claro. invadieron mi cuerpo, entonces me sentí desprotegido, entonces va y aparece en esas zonas del cuerpo esa situación. Esto es muy chévere porque cuando la gente empieza a entender que su síntoma tiene un para qué, ¿cierto? Y que viene a mostrarte que la enfermedad realmente es la solución y que es desde ahí a partir o del síntoma físico o del tumor o de la úlcera o de la situación que se esté presentando que te esté generando incomodidad, el proceso que tienes que empezar a vivir de entender qué fue lo que pasó, entender cuál fue el conflicto, con quién hay que resolverlo, cómo lo tienes que resolver y ver como el avance de las personas y decir, recuerdo que la chica que trabajé con fibromialgia me decía, ya a mí me habían desahuciado y los médicos me habían dicho, no hay nada que hacer, usted tiene que aprender a vivir con esto es una enfermedad autoinmune, y ella simplemente hizo clic y dijo, esto tiene que ver con el trabajo, empezó a hacer su proceso, la acompaño mucho con aceites porque los aceites funcionan muy bien en este tema del síntoma físico, decide cambiar de trabajo y hoy no tiene nada, literal, o sea, así, no tiene nada, ni un solo dolor de articulación, o sea, está activa, feliz, era una persona que no se podía casi parar de la cama, entonces Dios cuando uno mío. ve esto y dice, ah, es en serio, o sea, ¿qué es esta maravilla? Claro, no, pues imagínate. O sea, sí, es también tomar esa decisión de querer ir más allá y de saber que todo proceso de crecimiento pues nos puede generar dolor, ¿no? Cuando los niños crecen, pues les duele las rodillas, las piernas, no sé, pues el ser también cuando empieza a pedir y a crecer, pues duele. Estos procesos de introspección, pues no es que uno esté muerto de la risa todo el rato, ¿no? Es como, son duritos, pero son muy sanadores y son muy liberadores. Son, de verdad que creo que la experiencia que hemos tenido hoy contigo ha sido maravillosa, Ana, lo que nos cuentas y súper enriquecedor para muchos acá, para mí, que me encanta el tema de la sanación. Yo sí, desde mi adolescencia, yo siempre he estado muy conectada con el tema. Bueno, yo te contaba, mi papá pues fue médico, médico de urgencias también. Eh, y, y para mí, yo siempre conecté con que si la mente lo enferma a uno, la mente lo sana. Entonces yo recuerdo que yo tuve una época cuando estaba en la universidad, esto me da gastritis, me da migraña, o sea, yo estoy como más enferma en esa época, que a mí no me volvió a dar nada de eso. Y yo te contaba que yo utilicé como la relajación y esto de Luisa Hay, y Luisa Hay es de las, considerada de las primeras biodescodificadoras precisamente por eso, porque trabaja desde el inconsciente y, y reconoce la enfermedad como, pues como algo como una manifestación del cuerpo de que algo no está equilibrado. Entonces es buscar el equilibrio en el balance y bueno, todos tranquilos. Entonces las celulitas también vuelven a estar tranquilas. O sea, y también no es ver para creer, sino es creer para ver. Nos han enseñado todo lo hemos tenido al revés todo el tiempo, ¿no? Entonces más vale malo conocido que por conocer, ver para creer, o sea, está al revés. ¿Sí? No, es que si no crees, pues no lo vas a hacer. Si yo no creo que puedo correr los 100 metros, pues no lo voy a correr. Entonces, entonces me parece que había que hacerlo. Como dice Pausan, que pues no, nada es casualidad. O sea, creo que aquí hay personas que nos acompañan que además han tenido experiencia. Yo tengo una amiga también que en algún momento la tendremos acá contando su historia
desde la vivencia del cáncer y esto. Tuvimos a Eliana la vez pasada también casualmente con una teoría alemana, la medicina antroposófica. Entonces, pues bueno, cuéntanos cómo te pueden contactar, cuáles son tus redes, si quieres escribe acá, lo dejamos escrito. Yo sé que es @ar.conscientemente. Así es. ¿Y tu página? Mi página también, todos lo encuentran como AR Conscientemente, y por aquí les voy a dejar el celular también. Que Ok, sea perfecto. Mira, 313-725. 44. 444, perfecto, ese 44, 444, 5. 45. Entonces ahí pueden contactar a Ana, súper chévere. Los que no, los que entraron ahora hace poco, gracias por unirse, qué rico. Nos encontramos todos los miércoles a las 8:30, aquí mismo en este Instagram mío de Taticeano, guión al piso bienestar. El live queda grabado para que lo revisen, para que miren con detenimiento la información que Ana nos está brindando, que me parece súper valiosa. Creo que todos tenemos, pues, que no hay nada mejor que tener la oportunidad de acceder a la información, ya será decisión de cada quien qué camino toma, con qué resuena, qué le gusta, qué, pero pienso que sí es grandioso uno tener acceso a información que a veces la misma rutina o en fin, pues uno no lo puede escuchar todo y saber todo. Entonces también para esto es este espacio que me parece que todos estamos también en esa línea de prevención, de autosanación y de hacer conciencia y de hacernos responsables y de la importancia también de nuestra actitud frente a las cosas que se nos presentan. O sea, tú decías, yo soy muy fuerte, yo soy muy, pues sí, pero las cosas son de actitud también. Y eso te hace que puedas construir el mundo que quieres, y construir y observarte, lo dijiste también en los hitos de este en vivo, yo empecé a observarme y me di cuenta que eran cosas que no. Entonces agradecí esos 5 años que estuve ahí, pero ya mi cuerpo, o sea, yo no quería darme cuenta, pero mi cuerpo empezó a gritarme y como no se podía salir solo, ponérseme al frente, pues entonces empecé así. Es que no te das cuenta que no nos podemos mover. Entonces, Ana, mil gracias por habernos acompañado hoy. Me siento feliz de haberte tenido acá. Espero que nos volvamos a encontrar, que hagamos cosas juntas, que bueno, hay mucho por construir, hay mucho por hacer. Pidan nomás, vamos a seguir en esta misma línea. Esto es para largo. Claro. No, Gracias, Pau, tan lindos. Muchas gracias por haberse conectado. mil gracias a ti realmente, porque para mí estos espacios es lo que me apasiona. O sea, no solamente por hablar de la experiencia, sino por mostrarle a la gente la posibilidad de que hay personas que viven lo mismo que uno, con las que uno se conecta y dice, ¿y cómo hizo? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y cómo salgo? Y alguien que me dé una luz, una herramienta, y yo creo que eso es lo más chévere de todo, uno poder estar disponible para todas las personas que están viviendo su proceso, que como decía ahorita Pau, como que, ay, yo me pasa lo mismo, no sé qué, pero finalmente es poder entregar esto, porque yo creo que ahorita en parte de lo que hablamos de las redes y eso es como que te muestran una vida perfecta, un ideal de haz esto y entonces serás millonario mágico y tu vida será perfecta al otro día y entonces uno lo hace y no sale y entonces uno dice, entonces será que yo soy bueno, pero no hay quien te diga abiertamente, venga, conversemos, es que qué rico conversar, venga, cuéntame usted cómo lo hizo, venga, cómo lo logró, porque finalmente yo creo que la gente dice, y ahí se le abre la lucecita y dice, bueno, de pronto Claro. no es mi historia, pero entonces yo lo Cada puedo... quien escucha desde su ser. Entonces, no todos escuchamos lo mismo de la misma forma, así se diga la misma frase, así escuchen la misma frase, no le está llegando a lo mismo. Entonces, sí es totalmente distinto a que sea la instrucción de haga A, B, C y no sé qué. Y bueno, eso es un poco Y aquí complejo. están abiertos, ahí tienen mi celular, tienen mis redes. No sé si de pronto alguien tenía alguna pregunta que quería poner por aquí, puntual, de algo que le estuviera pasando, o del síntoma físico, de la mente, de la emoción, de lo de... Aprovechen estos últimos minutos. Porque finalmente es para eso, o si me quieren escribir por interno, si le quieren escribir a Tati, o sea, estamos absolutamente también abiertos. Estamos súper conectadas, eso les iba a decir, o sea, si se les olvidó, si se lo que sea, lo pueden hacer a través de mi Instagram o el WhatsApp, los que lo tienen, está en mi página también. Entonces, pues ahí estamos
para ustedes. Gracias a ustedes, gracias Marce, dice mil gracias, Pau, qué rico que estén acá, los espero el otro miércoles, 8:30, con un nuevo invitado, y vamos a charlar en mitad de semana para relajarnos, tomamos un cafecito y pasarla rico, conectarnos para desconectarnos. Vale. Aquí con historias con sentido. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos entonces el otro miércoles. Claro que sí. Bye. Chao, mi Moni.